Hola a todos y a todas. En este video vamos a hablar sobre pérdidas de carga mayores o pérdidas de carga regulares en sistemas de tubería. Bueno, en un video anterior les comenté que las pérdidas de carga regulares se refieren simplemente a las pérdidas de carga, asociadas por supuesto a las pérdidas de energía, que ocurren en sistemas de tubería, y estas pérdidas de carga ocurren específicamente en secciones de tuberías con sección transversal de área constante, es decir, tuberías largas sin cambio de sección ni accesorios o instrumentación. Bueno, cuando hablamos de las pérdidas de carga, vamos a hacer uso de ecuaciones empíricas para hacer el cálculo de estos valores. Son ecuaciones que se basan en resultados experimentales y que han sido sometidas a un ajuste numérico. Eso para el flujo turbulento. En lo referente a flujos laminares, que son los flujos que menos nos vamos a encontrar en sistemas de ingeniería comunes, bueno, en ese caso podemos hacer una derivación exacta de la ecuación que requiere, o requerimos en realidad para hacer el cálculo de este valor, pero como vamos a ver enseguida, simplemente cambia la ecuación que utilizamos. Entonces, siguiendo un poco esa idea, al final lo que nosotros vamos a tener que hacer primero es identificar mi flujo es laminar o mi flujo es turbulento. Si es laminar, uso esta ecuación. Si es turbulento, uso esta otra. Bueno, en lo referente a pérdidas de carga, una derivación, como la que está aquí presentada, una derivación teórica nos va a demostrar o nos puede demostrar que yo las puedo asociar a las diferencias de presión que existe entre un punto 1 y un punto 2 a lo largo de una tubería de sección transversal constante, por supuesto. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo logro identificar o calcular esa presión en el punto 1 y en el punto 2, suponiendo por supuesto, una vez más, que no existe cambio de sección transversal, estamos hablando de pérdidas de carga regulares, y que no existe un cambio de elevación importante, yo voy a ser capaz de establecer rápidamente o calcular rápidamente las pérdidas de carga, simplemente sabiendo que están asociados, por supuesto, a esta diferencia de presión que existe. Y ojo, esta ecuación, si nos damos cuenta, la ecuación de la energía, va por supuesto de, una vez más, la velocidad es la misma en 1 en 2 y la elevación es la misma 1 en 2, me va a decir de que en un punto 2, que se encuentra aguas arriba, perdón, aguas abajo se refiere a un punto más avanzado en el flujo, es decir, lo que si yo parto con mi flujo aguas arriba, el punto inicial, y avanzo, llego a un punto más abajo, aguas abajo, que no necesariamente tiene que estar más abajo en un contexto de elevación, simplemente un punto posterior. Esta ecuación me dice, bueno, la presión en el punto aguas abajo va a ser menor que la presión en el punto aguas arriba, es decir, se pierde presión. Bueno, en realidad no se pierde, se transforma está asociado a una pérdida de energía. Bueno, siguiendo ese contexto, y yo volviendo a la idea de que si conozco la diferencia de presión entre un punto 1 y 2 en una tubería de sección transversal constante, puedo calcular la pérdida de carga. Yo puedo, desde un punto de vista teórico, asociar esto a un resultado exacto para flujo laminar. Y ese resultado exacto corresponde a la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es la ecuación que desarrollamos en el capítulo de análisis diferencial. El primer ejemplo que vimos. Bueno, esta ecuación me relaciona, y yo la reordeno un poco, la diferencia de presión y el caudal, además de por supuesto la longitud de una tubería, y a partir de esa relación yo puedo llegar a la expresión que está aquí, la cual me dice que la pérdida de carga regular en una tubería de sección transversal constante va a ser un resultado, o va a estar asociado en realidad, a la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, las propiedades del fluido, en particular la viscosidad
y la densidad, la velocidad promedio en la tubería. Y esta velocidad, por supuesto, la podemos calcular a partir del flujo volumétrico, como simplemente la velocidad va a ser el flujo volumétrico partido por el área. Nuevamente el diámetro y G, donde G, por supuesto, es la constante aceleración gravitacional. Yo reordeno un poco esto y voy a obtener este resultado que tengo acá. Bueno, estos parámetros que estamos viendo acá, yo me los voy a encontrar a lo largo de todo este capítulo de sistema de tubería o de flujo interno viscoso. Tengo la razón entre longitud y diámetro. Tengo velocidad al cuadrado partido por 2g, que aquí podemos recordar que es la carga de velocidad. Y aquí escondido, entre medio, tengo el número de Reynolds. El número de Reynolds del cual hablamos en el primer video de este capítulo. Bueno, haciendo este reordenamiento, que a todo esto ustedes pueden encontrar, esto siempre lo van a poder encontrar en un libro de mecánica de fluidos, si están interesados o interesadas en la derivación completa. Vamos a llegar a simplemente que las pérdidas de carga en una tubería, y estamos hablando por supuesto de pérdidas de carga regulares, en una tubería donde el flujo es laminar, va a ser igual a 64 partido por el número de Reynolds, L partido por D, B al cuadrado partido por 2G. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo tengo una tubería de longitud establecida, donde yo conozco la velocidad de flujo, conozco por supuesto el diámetro de la tubería, la longitud claramente, lo único que necesito para calcular la pérdida de carga es también conocer el número de Reynolds. Y el número de Reynolds, como ya sabemos, es simplemente conocer las propiedades del fluido, el diámetro de la tubería y la velocidad a la cual está fluyendo mi fluido. Bueno, esto es un resultado bastante simple. Es una ecuación. O sea, esto me dice, tú sabes usar tu ecuación de Bernoulli, la original. Vamos a volver un poco sobre esta ecuación. Tú sabes usar la ecuación de Bernoulli, la original. Bueno, le agregas el factor de corrección. Lo único que te falta aquí, suponiendo que no hay bombas ni turbina, ni pérdida de carga singulares, lo único que te faltaría para completar alguna pieza de información faltante es hacer este cálculo que está acá. Que no debiese ser tan complicado, porque ya vimos que la ecuación de Bernoulli no es compleja. Bueno, eso para lo que sea el flujo laminar, que ya les adelanté que es un flujo fácil de modelar. Tenemos una solución exacta, una solución cerrada de un problema. Ahora, ¿qué pasa con el flujo turbulento? Bueno, cuando hablamos de flujo turbulento la cosa se complica un poco, porque el flujo turbulento es un flujo que es más difícil de modelar. Es un flujo que tiene harta variación. Se comporta de manera, vamos a hacer una comilla bien grande, de una manera más exótica que un flujo laminar. Bueno, para el caso del flujo turbulento, podemos hacer un análisis dimensional, que era lo que vimos en el capítulo anterior, en el cual ustedes hicieron un trabajo autónomo. Hacemos todos esos juegos y vamos a llegar a la ecuación que está aquí. Bueno, quienes estén interesados o interesadas nuevamente en ver cómo se hace esta derivación, ustedes lo van a encontrar sí o sí en el libro de mecánica de fluido como el que estamos utilizando, que es el POTE, porque es el ejemplo más clásico y el más importante. Bueno, en lo que se refiere a este capítulo, nos interesa simplemente este resultado que está acá, que es la ecuación de Darcy-Weisbach, que me dice que si yo quiero calcular las pérdidas de carga regulares en una tubería donde el flujo es turbulento, necesito este factor F, que vamos a llamarlo factor de fricción, y ya vamos a hablar sobre cómo se calcula, L partido por D, B al cuadrado partido por 2G. Y si se dan cuenta, esta ecuación es bastante similar a la que teníamos antes, con la única diferencia de que cambiamos este 64 partido por Reynolds por F.
Y eso por supuesto nos dice que para flujo laminar esta ecuación sigue siendo válida, con la única diferencia es que yo sé que el valor de F es 64 partido por Reynolds. Bueno, un poquito más detallando la ecuación de Darcy-Weisbach, son tres parámetros que nos permiten calcular el factor de fricción, F, la razón entre longitud y diámetro, y la carga de velocidad. O, bueno, en realidad aquí necesitamos solamente la velocidad y la dividimos por 2 de cuadrado, por supuesto. Bueno, aquí presentamos claramente la relación que les acabo de mencionar. 64 partido por Reynolds es igual a F para flujo laminar. Estamos bien, excelente. Aquí ya podemos calcular las pérdidas de carga simplemente conociendo estos parámetros. ¿Qué pasa ahora eso sí para flujo turbulento? Bueno, para flujo turbulento no vamos a poder derivar una ecuación así tan cerrada. Y por eso tenemos que entrar a hacer uso de relaciones empíricas, experimentación, análisis de esta experimentación y un ajuste numérico. Bueno, esto ya se ha hecho hace muchos años, ya van a ser 100 años de hecho, de la derivación de la ecuación que está aquí presentada, que es la ecuación de Colebrook-White. Esta ecuación es la que me va a permitir calcular ese factor de fricción F para yo después calcular las pérdidas de carga regulares. Y si se dan cuenta, se ve más o menos como una ecuación un poco amenazante. Si se dan cuenta, aquí tenemos el factor de fricción F elevado a menos un medio es igual a este logaritmo. Aquí adentro tengo la razón entre epsilon y d, el número de Reynolds. Y aquí nuevamente tengo el factor de fricción elevado a un medio. Esta es una ecuación implícita. Para resolverla, yo no puedo hacer un despeje. Lo que tengo que hacer es uso de métodos numéricos para resolverlo. Ahora, yo sé que a esta altura todavía hay muchos y muchas que le tienen miedo a esos métodos numéricos. No se preocupen, tenemos alternativas. Igual la idea es que ustedes sean capaces de resolver esto y de hecho en la práctica les voy a mostrar cómo hacerlo de manera numérica, con Python. Y si nos da el tiempo con Excel. Bueno, hablemos un poco sobre esta ecuación y después les muestro estos alternativas. Como le había comentado, esta ecuación es una ecuación empírica. Esta ecuación nace de la experimentación. Y de hecho, lo que hizo este par de investigadores, Colebrook y White, fue, o ingeniero en realidad, fue tomar una serie de datos donde medían la diferencia de presión a lo largo de una tubería para distintos fluidos, cambiando el diámetro, por ejemplo, la velocidad, cambiando la rugosidad de la pared, que es este parámetro epsilon, que me habla sobre la altura promedio de las irregularidades del material que compone a la tubería. Hicieron una serie de gráficos, hicieron un análisis dimensional y llegaron a esta ecuación que está acá. Y esta ecuación es la que está más aceptada a nivel mundial en lo que se refiere al cálculo de pérdida de carga. O sea, si ustedes quieren calcular la pérdida de carga como corresponde, usan esta ecuación. Si tienen que hacer un cálculo rápido, bueno, ahí vamos a ver algunas alternativas que son un poco más amigables. Bueno, la primera alternativa corresponde al diagrama de Moody. Y este diagrama de Moody corresponde a una forma gráfica de estimar el factor de fricción en base, por supuesto, a los parámetros que se requieren, que son la rugosidad relativa, epsilon partido por d, y el número de Reynolds. Entonces, si yo calculo estos dos valores, voy a mi diagrama de Moody, se los voy a presentar enseguida, y voy a poder estimar el factor de fricción F de una manera rápida. Pero ojo, este es un diagrama, es un gráfico, y la lectura de este está asociada, por supuesto, a errores relativamente importantes. Y esos errores, por supuesto, están asociados a qué tan bien yo puedo leer este diagrama. Bueno, siguiendo un poco la historia de este diagrama, este nace como una alternativa a esta solución numérica, porque
como pueden notar, esta ecuación nació en 1930. O sea, en esos años aún no existían los computadores. Ni hablar de, bueno, tampoco las de calculadora científica, ni incluso ni siquiera las calculadoras simples. Bueno, entonces los ingenieros de ese tiempo necesitaban una forma de calcular el factor de fricción sin tener que empezar a hacer cálculos numéricos a mano. Bueno, vamos a presentar el diagrama de Moody y veamos cómo utilizarlo. El diagrama de Moody está compuesto por esta serie de curvas donde cada una de las curvas azules, y ojo, cada una, representa un valor distinto de la rugosidad relativa. Por ejemplo, el valor E de esta curva representa una rugosidad relativa de 5 por 10 a la menos 3. Es decir, epsilon partido por el diámetro es de 5 por 10 a la menos 3. Y eso no tiene dimensiones, porque la rugosidad es una unidad de longitud y el diámetro, por supuesto, una unidad de longitud, una dimensión, perdón. Metro partido por metro, me da nada. Por supuesto, esto tiene que ser adimensional. Ya. Entonces, cada una de estas curvas representa un valor de esta rugosidad relativa. Por supuesto, no tenemos valores intermedios porque si no tendríamos una infinidad de curvas. ¿Qué me dice esto? Que si yo conozco, por ejemplo, un valor o el valor en realidad de mi rugosidad relativa, que debiese ser el caso, porque son parámetros geométricos o materiales, yo puedo estimar rápidamente el factor de fricción conociendo el número Reynolds. Les voy a mostrar al tiro una versión interactiva de este para hacer la explicación un poco más aplicable. Bueno, entonces para cada una de estas curvas yo tengo un valor distinto de la rugosidad relativa. Lo único que necesito es el número Reynolds, intersecto y leo el factor de fricción acá a la izquierda. Ojo, esto no es un eje. Es importante identificar de que, una vez más, simplemente corresponde a distintos valores de la rugosidad relativa. Y si se dan cuenta, los valores no están espaciados ni logarítmicamente ni linealmente. Ya, esta curva verde, por supuesto, corresponde al régimen laminar, donde ese valor es un valor cerrado, un valor exacto. Y si se dan cuenta, en régimen laminar ya no nos preocupamos de la rugosidad relativa. De hecho, para flujo laminar en tubería, la rugosidad relativa no tiene ninguna importancia sobre este parámetro que viene a ser F. Bueno, la razón de esto es porque el flujo laminar ocurre de manera ordenada y la presencia de estas irregularidades no altera sus propiedades. Ya, voy a pausar el video y voy a mostrarles enseguida la versión interactiva. Bueno, estamos de vuelta aquí con el video. Ustedes probablemente no tuvieron ninguna pausa. Ya, el diagrama que está aquí presentado, por supuesto, corresponde al diagrama de Moody nuevamente, con la única diferencia de que tengo aquí interactividad. Y se lo presento así porque es bastante más feo de que la presentación que tenía originalmente. Ya, hagamos una lectura del diagrama de Moody. Bueno, ¿cómo se lee este diagrama? Igual les dejé a todo esto un video abajo, probablemente, en Canvas, donde les muestro cómo calcularlo como a mano, por así decirlo. ¿Ya? Ya, ¿cómo se lee el diagrama Moody? Lo primero que yo tengo que identificar es cuál de estas curvas me representa o representa mi tubería. Por ejemplo, supongamos que tengo una tubería y yo hago mi cálculo y digo ya, tengo una rugosidad de tanto, un diámetro de tanto y mi rugosidad relativa es de 5 por 10 a la menos 4. Es decir, esta curva que está aquí. Lo siguiente que tengo que hacer yo es buscar mi número Reynolds. Supongamos que tenemos un flujo turbulento y recordamos tiene que ser mayor a 2300 para que sea turbulento, el límite que está marcado aquí en este rectángulo. Y digo, por ejemplo, tengo un número Reynolds de 1.000.000, 10 elevado a 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Aquí yo lo que tengo que hacer es trazar una línea hacia arriba y intersecto.
intersecto ¿con qué? Con la curva que representa mi rugosidad relativa. Y este punto que está aquí representa el factor de fricción para esa combinación de número de Reynolds y rugosidad relativa. Entonces yo ahora identifico este punto que está aquí. Lo único que tengo que hacer es moverme hacia la izquierda y leer el factor de fricción. Y aquí al ojo, y bien al ojo, podríamos decir que es un valor de aproximadamente 0.017. Bueno, este sistema interactivo tiene el valor y me lo dijo aquí abajo. 0.0172. Bastante bueno el ojo. Bueno, ¿qué pasa si cambio los parámetros? Por ejemplo, yo podría decir, mira, sé que tengo un número de Reynolds de 10.000. Le vamos a borrar 2 ceros. Efectivamente, bueno, si se dan cuenta, el número de Reynolds de 10.000 intersecta más arriba. La curva no es una recta. Vuelvo a hacer lo mismo. Tengo la misma curva, porque mi rugosidad relativa es la misma. Trazo para arriba, intersecto y leo al lado. Y aquí tenemos aproximadamente 0.035. Ahí me pasa un poco. 0.03631. Ya. Esto por supuesto representa una lectura interactiva del diagrama de Moody. Y a todo esto el diagrama de Moody lo único que es la gráfica de la ecuación de Coley-Brooke-White, donde yo me establezco o dejo fijo la rugosidad relativa y voy cambiando el número de Reynolds y simplemente después hago el cálculo. Ya. A mano, como lo hacían los ingenieros hace décadas. ¿Qué hago? Yo tengo este diagrama en papel, hago exactamente lo mismo. Busco la curva que me corresponde, la dejo marcada o la identifico. Trazo una recta hacia arriba con el número Reynolds, intersecto y leo a la izquierda. Ahora, por supuesto, la lectura aquí, cuando uno lo hace en papel, uno tiene que considerar de que este eje está en escala logarítmica, no es una lectura lineal. Igual uno puede hacer pequeñas concesiones. Podría decir, bueno, el espacio que hay entre este punto y este es lineal, hago una subdivisión y estimo el factor de fricción. O podría hacer lecturas interpolando. Bueno, eso se los dejé en un video, como ya les había dicho, que está un poquito mejor detallado esto. ¿Qué esperaría uno? Bueno, que ya a esta altura de la vida puedan hacer el cálculo de la ecuación de Coley-Brooke-White. En el contexto, por supuesto, de un certamen, de una evaluación en este curso, dadas las limitaciones, les voy a presentar enseguida la alternativa fácil, entre comillas. En realidad bastante más simple que esto. Eso sí, aprendan a leer el diagrama de Moody. ¿Por qué? Porque les da una lectura rápida. Les permite estimar rápidamente el factor de fricción. Lo único que necesitan son estos dos parámetros. No se complican con la calculadora, no se complican con errores numéricos. Simplemente número Reynolds, y este. Bueno, un detalle que me faltó. ¿Qué pasa si mi rugosidad relativa no está aquí? Por ejemplo, aquí esto va de 2 por 10 a la menos 4 a 5 por 10 a la menos 4. Ahí está. 2 por 10 a la menos 4, 5 por 10 a la menos 4. ¿Qué pasa si yo tengo 3 por 10 a la menos 4? Uno lo que podría hacer es, bueno, por un lado podría leer el valor del factor de fricción, pongamos un número más elevado, para 2 por 10 a la menos 4, y después por 5, o para 5 por 10 a la menos 4, y hacer una interpolación lineal entre ambos valores. O podría quedarse con el valor intermedio. Eso depende mucho del grado de precisión que necesitemos para nuestro trabajo. Si estamos haciendo un cálculo rápido, si se dan cuenta la diferencia que existe entre 5 por 10 a la menos 4, que es 0.17, 0.17, y 2 por 10 a la menos 4, que es 0.047, 0.015, es una diferencia de más o menos 0.0002. Un 10% de error. No es tanto. Yo puedo considerar que ese factor de fricción con 10% error me va a dar un cálculo bastante cercano a lo que yo estoy haciendo. Bajo el supuesto de que estoy haciendo un cálculo rápido. Bien, voy a pausar el video y vamos a continuar con la siguiente alternativa.
Bueno, aquí les tengo una alternativa a la ecuación de Colbert-White y al diagrama de Moody. Y esta corresponde a la ecuación de Haaland. Esta es una ecuación explícita. Si se dan cuenta, aquí ya el factor de fricción no está dentro del logaritmo. Cambian ciertos parámetros, por supuesto. Aquí antes teníamos un 2, ahora un 1.8. Y aquí está elevado a 1.11, por ejemplo. Bueno, esta ecuación no es tan precisa como la ecuación de Colbert-White, pero se acerca bastante. Esto bajo el supuesto de que estoy con número de Reynolds sobre 3000. Es una ecuación relativamente simple de hacer. Necesito calcular nuevamente el número de Reynolds, la rugosidad relativa, reemplazo, calculo y tengo el factor de fricción rápidamente. ¿Cuál tienen que usar ustedes? Bueno, ninguna tienen que usar. Ustedes pueden usar lo que quieran, ecuación de Colbert-White, ecuación de Haaland o el diagrama de Moody. Y de hecho, hay otras ecuaciones similares a la ecuación de Haaland que buscan explicitar, por así decirlo, a la ecuación de Colbert-White. El día del certamen, el día de la práctica, lo que usted elige la que usted se sienta más cómodo utilizando. Yo no les voy a poner ningún problema. Eso sí, tienen que saber todo lo otro que conlleva. Cálculo de número Reynolds, cálculo de la rugosidad relativa, cálculo de las pérdidas de carga y así. Ustedes nuevamente usan lo que prefieran. Bueno, la ecuación de Haaland tiene un error, como que dice, alrededor del 2%. No es tanto si se dan cuenta, especialmente si lo comparamos con el 10% que tenía el diagrama de Moody, aproximado. 10-15% es lo que nos va a dar de error. Pero no es la ecuación de Colbert-White, por supuesto. Bueno, ya. Tenemos ahora el cálculo del factor de fricción para flujo laminar y para flujo turbulento. Para flujo laminar lo único que necesitaba era 64S, bueno, 64 partido por el número Reynolds, y para el factor y para tu flujo turbulento necesitaba usar una de estas tres metodologías u otra ecuación similar a la ecuación de Haaland, pero a mí me basta que conozcan esto. Bueno, ¿y qué viene ahora? Lo que tenemos que hacer es tomar toda esta información y calcular justamente las pérdidas de carga, y ya con el cálculo de las pérdidas de carga yo puedo hacer cálculos en mi sistema de tubería. Y eso por supuesto lo vamos a hacer en lo que nos queda del curso. Antes de eso sí, vamos a ver un par de parámetros que son relevantes en lo que se refiere al cálculo de pérdidas de carga. Y el primer parámetro corresponde a diámetros nominales en tubería. Y esto ya se lo había mencionado anteriormente. Cuando hablamos de tuberías, a nivel comercial, por supuesto, yo no le voy a pedir o no puedo en realidad pedirle a un fabricante que me haga la tubería con el diámetro que yo quiera, porque no le sale a cuenta, porque no puede, no tiene las capacidades para hacer todos los diámetros que a cualquier persona se le ocurra que tenga una diferencia de 1 milímetro. Bueno, a lo que hemos llegado, o lo que ha llegado la ingeniería en realidad fue mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer diámetros con, o tubería en realidad con diámetros estandarizados, con diámetros predefinidos. Y eso es un arreglo bastante práctico, porque nos permite a nosotros encontrar accesorios rápidamente que ya están hechos. Lo único que necesito es saber cuál es el diámetro de mi tubería. O armar sistemas de tubería y encontrar tuberías comercialmente sin tener que esperar que me las fabriquen, porque ya están hechas, los diámetros están listos. Bueno, en lo referente a diámetros de tubería, vamos a tener distintas estandarizaciones. Y una, por ejemplo, corresponde al Nominal Pipe Size, que esta es la norma estadounidense, y diámetro nominal DN, esto está en francés por supuesto, no lo voy a intentar pronunciar, que corresponde a la norma europea. Debería haber una relación entre ambas, más o menos, y está acá. Bueno, en lo referente a esta información, y aquí esta figura está incorrecta, está representando el radio y no el diámetro, debería representar el diámetro por supuesto. Yo conocer el diámetro nominal en su estandarización que corresponde, me va a decir cuál es el diámetro interno, el diámetro por el cual fluye mi fluido, el diámetro externo,
que me va a dar, por supuesto, la diferencia entre estos dos, me va a dar el espesor de mi tubería y, por supuesto, el área de flujo. Bueno, existen distintas estandarizaciones, por ejemplo, aquí tenemos NPS cédula 40, podemos encontrar NPS cédula 80, donde el espesor de la tubería es un poco mayor, NPS con cédulas mayores, donde el espesor es aún mayor, y así. Y todo eso se refiere, por supuesto, a normas, a estandarización y a toda una serie de información que nosotros no vamos a tocar en este curso, pero es importante que ustedes la conozcan, o sea, de su existencia por lo menos. Bueno, en lo que se refiere a nuestro curso, como les venía adelantando un poco, vamos a hacer uso de estas estandarizaciones. Vamos a decir, mira, sabes que mi tubería es de 2 pulgadas NPS cédula 40, vamos a tener esa información en una tabla, y con eso yo voy a obtener, por ejemplo, el diámetro interior en milímetros o el área de flujo y así. El otro parámetro que es importantísimo en lo que se refiere al cálculo del factor de fricción corresponde a la rugosidad del material. Bueno, y esta rugosidad representa, este parámetro epsilon, representa la altura promedio de las irregularidades de un material. Y estamos hablando de un nivel micrométrico, nivel milimétrico. ¿Cuánto varía la pared de mi material, por ejemplo? Y ese material, por supuesto, o esta rugosidad en realidad, va a depender del material con el cual esté hecha mi tubería. Tuberías de acero, el acero comercial, van a tener rugosidades distintas que tuberías de PVC, de plástico. Tuberías de cobre, que se utilizan harto en lo que se refiere a sistemas con intercambio de calor, van a tener rugosidades distintas que las de acero o las de PVC. Bueno, no nos preocupamos mucho, lo importante es identificar de que la rugosidad es un parámetro del material y yo la puedo medir en laboratorio. En lo que se refiere a nuestro curso, vamos a utilizar valores referenciales. Por ejemplo, los que están aquí presentados, vamos a suponer, y este es el que vamos a utilizar más, de acero comercial, vamos a suponer que la rugosidad es de 4.6 por 10 elevado a menos 5 metros. Está en el orden micrométrico, por supuesto. Con ese valor, a mí lo único que me faltaría es conocer el diámetro, y ojo, es el diámetro interior el que nos interesa, de mi tubería, y con eso calculo la rugosidad relativa, epsilon partido por d. Y con eso ya puedo calcular el factor de fricción. Bueno, a modo de cierre de este video, el cálculo de pérdidas de carga tiene, por supuesto, una serie de parámetros que tenemos que reconocer, pero si lo resumimos de alguna forma, simplemente corresponde al uso de la ecuación de Darcy-Weisbach, donde yo necesito el factor de fricción, la razón entre longitud y diámetro, y b cuadrado partido por 2g, o la carga de velocidad. ¿Qué pasa? Bueno, aquí vamos a cerrar con esta diapositiva. ¿Qué pasa si yo tengo sistemas donde tengo distintas tuberías? Por ejemplo, tengo una tubería de 2 pulgadas conectada a una de 4. Sin considerar, por supuesto, qué es lo que está conectando. Porque lo que está conectando es una singularidad, y eso vamos a hablarlo en el siguiente video. ¿Cómo yo calculo la pérdida de carga total? Porque si se dan cuenta, la tubería de 2 pulgadas va a tener una pérdida de carga y la de 4 va a tener otra. Bueno, la forma de hacerlo es bastante simple, de manera modular. Yo divido el cálculo en dos secciones. Calculo primero para una, que va a tener sus propiedades. Calculo para otra, que va a tener sus otras propiedades. Y después la sumo nomás. No tiene mayor complejidad que eso. La parte complicada, por supuesto, es identificar todos los parámetros y hacer uso de nuestra información. Bueno, con eso voy a dar cierre a este video. Y en el siguiente video, que es un poquito más corto, vamos a hablar sobre cómo yo calculo las pérdidas de carga en singularidades, en accesorios, en codos, en válvulas. Y vamos a llegar a todo esto a una ecuación bastante similar a esto, con la única complejidad, por así decirlo, que conlleva la identificación de parámetros o la obtención de parámetros de
bibliografía o de algún experimento. Bueno, nos vemos en el siguiente video.